El mes pasado habían 65 casos registrados. En el CECITEI, plantel Mashcanú, el director general Jerónimo Escalante Pavía explicó la forma en la que la estrategia Aliados por la Vida ha impactado en la comunidad estudiantil. Cada 24 de julio se conmemora en México el Día Internacional del Tequila, una bebida con sello mexicano que se consume en todo el mundo, acompañada con sal y limón. Un vehículo del programa médico del Ayuntamiento de Mérida protagonizó un aparatoso accidente en el kilómetro 11 del anillo periférico de la capital yucateca. Familia bonita, ya nos encontramos a jueves, empieza a sentir que se acerca el fin de semana y bien, ya transcurrieron 24 días del mes de julio, ya mero se acaba este séptimo mes del 2025. Mi nombre es María Bastarrachea y como todas las tardes le estaré acompañando en este espacio informativo que como siempre es un gusto saludarle y saber que nos acompaña. Y bien, usted cómo comenzó este jueves, nosotros lo comenzamos ahí en el Salvador Alvarado haciendo ejercicio con todo el Run Club de Corbia, saludando a todos nuestros compañeros. Y bien, ¿usted qué hizo? Recuerde compartírnoslos ahí a través de las redes sociales porque esta tarde le vamos a estar transmitiendo no solo en el canal 4.1 sino también en vivo en Facebook, Instagram y también YouTube. Nos puede encontrar como Teleyucatán Noticias. Y bien, esta tarde de jueves le traemos mucha información importante, entre ellos pues qué está sucediendo y también qué va a suceder con el sistema de transporte Vaivén. También le vamos a compartir qué está sucediendo en las redes sociales, algunos programas que se están llevando a cabo por parte del gobierno del estado. Esto y más va a poder encontrar en este espacio informativo, así que ¿qué le parece si ya comenzamos? Y bien, queremos dar inicio compartiéndole un poquito más sobre justo el sistema de transporte Vaivén, donde el gobierno del estado seguirá invirtiendo millones de pesos ante la situación que está sucediendo. Para garantizar la operación continua del sistema de transporte público Vaivén, en los próximos días el gobierno del Renacimiento Maya realizará una transferencia adicional de 99 millones de pesos que permitirá asegurar la continuidad del servicio y seguir beneficiando a miles de yucatecas y yucatecos que dependen de él todos los días. Se trata de un esfuerzo financiero extraordinario, asumido con responsabilidad, que refleja el compromiso de esta administración con un transporte público digno, accesible y eficiente. En tan solo 7 meses, el gobierno del estado ha destinado 834 millones de pesos al sistema de transporte público, una cifra que representa más del 100% de la aportación estatal, correspondiente a todo el año 2025. Esto significa que se ha cumplido por adelantado con los recursos presupuestales asignados. Para lograrlo, esta administración ha decidido ajustar el gasto público y redirigir recursos hacia lo que verdaderamente importa, que las y los yucatecos cuenten con servicios de calidad que mejoren su vida diaria. Teleyucatán Noticias. Y por otra parte, anteriormente también ya le habíamos informado que va a ser el gran aniversario del Museo del Meteorito del Puerto de Progreso. Ahí está ubicado, donde bien, justo este fin de semana usted va a poder disfrutar de la entrada gratuita. Aquí le dejamos todos los detalles. Como parte de los festejos del tercer aniversario del Museo del Meteorito, este domingo de 10 de la mañana a 2 de la tarde, la entrada no tendrá costo, solo deberás entregar un producto de la canasta básica para poder acceder a este espacio. Podrás llevar atún en lata, frijoles en lata, leche en polvo, café en frasco, galletas en caja, aceite de cocina, jabón de baño, pasta y cepillo de dientes, papel sanitario y toallas sanitarias. Todo lo recaudado será entregado al DIF Yucatán para que se distribuya entre las familias más vulnerables. Acude en familia y disfruta de esta experiencia interactiva en la que realizarás un recorrido por 14 millones de años de la historia del planeta. Maribel Vega, Teleyucatán Noticias. Y bien, por otra parte, durante una jornada de inspección en alta mar, también personal de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, con apoyo de elementos de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Policía Especial Costera de la SCP, detectó una embarcación que opera de manera ilegal y logró la detención de 3 personas que realizaban la captura de pulpo, especie que actualmente se encuentra en veda. A bordo de la lancha asegurada de nombre Lalito 1 y con 26 pies de eslora se encontraban 3 tripulantes identificados como RAC de 28 años, JAC de 44 años, ambos originarios del estado de Campeche,
y GWB, de 30 años. Procedentes de Chiapas, los detenidos también fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, que dará seguimiento a las diligencias legales correspondientes. Y bueno, por otra parte, también le informamos la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud de Yucatán, también como vocera del Comité Interinstitucional de Seguimiento y Evaluación de Marea Roja, informó que con base en los análisis más recientes no existen condiciones para declarar la presencia de marea roja en la costa del estado. Durante la segunda reunión extraordinaria del Comité Interinstitucional, se presentaron los resultados de los muestreos realizados en diversos puntos del litoral yucateco por parte del Laboratorio Estatal de Salud Pública. Los estudios identificaron la presencia de algunas especies de microalgas, pero sin representar un riesgo sanitario inmediato. Tampoco se ha registrado mortandad de fauna marina, ni se observaron manchas extensas o concentraciones relevantes que indiquen un florecimiento algal significativo. Ante estos hallazgos, el comité determinó que los datos actuales no evidencian un impacto que amerite una declaratoria de marea roja. Y bueno, también por otra parte queremos informarle cuál es la situación de los casos de gusano barrenador que justo ya se están atendiendo, y también se le invita a toda la gente del sector ganadero que tenga precaución. El secretario de Desarrollo Rural del Estado, Edgardo Medina Rodríguez, dijo que el problema del gusano barrenador ya se está atendiendo con brigadas especiales y hasta el viernes pasado habían 65 casos registrados. Hemos hecho ya una brigada especial que va a estar atendiendo el gusano barrenador. Lamentablemente sigue creciendo, es una realidad. Llevamos ya 65 casos. El viernes, todos los viernes estamos haciendo un resumen de los casos que se van anexando. Hoy tenemos 65 casos vivos, casos vivos son 8, todos los demás ya están curados. Pidió a los ganaderos o comerciantes de ganados tener más cuidado en cuanto a la compra y venta de animales ovinos para evitar su esparción. Estaba en Sucacap y brincó a Buxots. Estaba en Jalachó y brincó a Valladolid. Increíblemente, ¿no? No queremos buscar culpables, pedimos que los que de alguna manera comercian el ganado tengan mucho más cuidado, que nos ayuden, estamos haciendo un esfuerzo a que tengan la trazabilidad correcta, que tengan los remos, a que no permitamos la introducción de animales de forma ilegal al estado. El gusano barrenador afecta principalmente a crías y ovinos adultos y se propaga a través de heridas. Con imágenes de Juan Velázquez, Teresa Arbes, Teleyucatán, Noticias. Y bien, para todo el sector ganadero, recuerde tomar sus precauciones para que esta plaga pues no se siga esparciendo en todo el estado. Y bien, por otra parte, pues vamos a comenzar a agradecer a toda la gente que nos acompaña, que bien ya se empieza a sentir el fin de semana, porque vemos muchos saludos ahí a través de Facebook. Les recuerdo que también se puede comunicar con nosotros al número que ahora le va a aparecer en pantalla. Y bien, saludamos a Luceli López Tún, que nos ve esta tarde, así como también a Maripili Ontiveros, que dice que como todos los días, todo el grupo de Merimiel no se pierde la transmisión de este noticiero de las 3 de la tarde. Te agradecemos, Maripili, así como también a Ariadna Soledad, que nos escribe aquí a través de Facebook y dice que está agradecida que se transmite también en YouTube. Sin embargo, pues bueno, ahí no se puede comentar, pero aquí nos puede mandar todos sus reportes, comentarios, felicitaciones. Así como también saludamos a David Barragán, que nos ve desde la ciudad de Mérida. Si en algún municipio también ya está lloviendo, que nos los comparta mientras nos vamos a una breve pausa. En resumen, el secretario de Desarrollo Rural del Estado, Edgardo Medina Rodríguez, dijo que el problema del gusano barrenador ya está siendo atendido con brigadas especiales y hasta el viernes pasado habían 65 casos registrados. En el CECITEI, plantel Mashcanú, el director general Jerónimo Escalante Pavía explicó la forma en la que la estrategia Aliados por la Vida ha impactado en la comunidad estudiantil. Cada 24 de julio se conmemora en México el Día Internacional del Tequila, una bebida con sello mexicano que se consume en todo el mundo, acompañada con sal y limón. Un vehículo del programa médico del Ayuntamiento de Mérida protagonizó un aparatoso accidente en el kilómetro 11 del anillo periférico de la capital yucateca.
En Morena cabemos todas y todos. Las chambeadoras. Los trabajadores. Los echados para adelante. Aquí siempre habrá un lugar para los jóvenes. Y para los no tan jóvenes. Bienvenidos los honestos. Las valientes. Los perseverantes. Súbanse quienes quieran seguir transformando a México. En Morena estamos afiliando gente buena. Como ella. Como él. Como tú. Porque aunque somos millones, siempre tendremos lugar para uno más. ¡Súmate a Morena! Si reemplacas en el mes que te corresponde, el gobierno del estado trae para ti grandes beneficios. 75% de descuento en multas de la SSP. 100% de reducción del impuesto sobre tenencia. 100% de reducción en refrendos no pagados. Si emplacaste de enero a mayo, tus placas, tarjeta de circulación y calcomanía edición 2025 serán sin costo. Consulta el calendario y agenda tu cita en reemplacamiento.yucatán.gov.mx. Aprovecha meses sin intereses y realizas el pago con tarjetas participantes. Renacimiento Maya, Gobierno del Estado 2024-2030. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, los programas del bienestar siguen creciendo. Más de 1 millón de mujeres mayores de 63 reciben su pensión y pronto las de 60 a 62 años. Salud casa por casa para 14 millones de personas con discapacidad y adultas mayores. Más de 4.5 millones de estudiantes de secundaria ya tienen la beca Rita Cetina y llegará a preescolar y primaria. Poner primero a quien más lo necesita fortalece el bienestar y la prosperidad compartida. Gobierno de México. ¿Sientes dolor en la espalda baja o al orinar? Podría ser una señal de piedras en los riñones. Cuida tu salud renal con acciones sencillas. Reduce el consumo de sal. Toma de 2 a 3 litros de agua al día. Consume cítricos. Evita consumir suplementos con calcio, alto consumo de proteína animal y bebidas carbonatadas. Tus riñones trabajan todos los días por tu salud. Haz deporte y evita el sobrepeso. Para más información, visita salud.yucatán.gov.mx. Renacimiento Maya. Gobierno del Estado 2024-2030. Estamos de regreso y bien después de esta breve pausa también le queremos informar que desde hace meses se está llevando a cabo la estrategia de Aliados por la Vida en diferentes instituciones, colegios. Es por eso que hoy vamos a conocer un poquito más de cómo se está aplicando justo en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Yucatán, ya que su director nos ha compartido de qué manera lo están aplicando. En el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Yucatán, plantel Maxcanú, el director general Jerónimo Escalante Pavia explicó la forma en la que la estrategia Aliados por la Vida ha impactado en la comunidad estudiantil. El programa de Aliados por la Vida en el CCTI ha marcado un parteaguas en la atención integral de la salud de los alumnos. Nosotros tenemos 7 planteles en todo el estado, con más de 2.533 alumnos que hoy han sido analizados para el tema de salud integral, tanto mental, nutricional y de salud básica. Con esta estrategia, se han logrado detectar casos de jóvenes en situación de vulnerabilidad, previniendo una alta tasa de suicidios en el estado. Nosotros como organismo de media superior hemos logrado detectar problemáticas en los alumnos que están en una edad vulnerable, sobre todo en el tema emocional, en el tema mental, que el Estado, como todos sabemos, tiene unos altos índices de enfermedades mentales y de suicidio. Entonces fue una de las prioridades de nuestro gobernador. Los jóvenes que han sido detectados en situación de vulnerabilidad y han recibido la atención han mostrado avances favorables. Siento que nos ayuda mucho, tanto como me ayuda a mí, pues supongo que ha ayudado a muchos alumnos en esta escuela, porque pues la verdad sí es una ayuda muy grande. Me impulsó mucho, la verdad, porque yo le tengo mucha confianza a la maestra Miriam y pues no dudé en decirle que pues ya no me sentía bien estos meses por el estrés académico y sí me ayudó mucho este programa. Los padres de familia han ayudado al progreso de sus hijos al involucrarse en su atención. En el transcurso de los que ella pues pasó de la secundaria y entró en plantel en bachillerato, pues ya es diferente. Entonces pues yo como pues notaba lo que pasaba a tu hija, una reacción diferente, pues entonces ya acudimos a los medios pues correspondientes, que pues aquí en el plantel se ha brindado
ese apoyo. El director del CECITEI Plantel Maxcanú, Jorge Ramón Castillo Tapia, dijo que se han hecho los tamizajes a los 550 alumnos del plantel. Que ha impactado de forma beneficiosa para los 550 alumnos que tenemos acá en el plantel. ¿En qué sentido? En que se han detectado en las pruebas que se han hecho diferentes carencias, se puede decir, que se tienen en los alumnos. También la coordinadora de los FUNEMES Ecosamas, Alexandra Méndez Camal, explicó que la estrategia ha ayudado a los jóvenes que han sido detectados en estado de vulnerabilidad al llegar a las unidades para su atención inmediata. Ha sido como esa estrategia principal para hacer que los adolescentes lleguen a nuestras unidades. Nuestras unidades son unidades especializadas en salud mental y adicciones, y a través de esta estrategia más adolescentes han acudido a nuestros servicios, más que nada por la vinculación que tenemos con los orientadores. Esta estrategia integral de prevención, atención a la salud y combate a las adicciones tiene 3 pirámides fundamentales: prevenir con la visión de que lo mejor es evitar que los problemas lleguen a los hogares y comunidades, atender a tiempo para ayudar a quienes lo necesiten de forma inmediata y acompañar y recuperar sus vidas procurando que nadie se quede atrás, con prevención y acción a través de la educación, la música, la cultura, el deporte y la nutrición, con pláticas de valores en escuelas y espacios públicos donde las infancias encuentren apoyo y desarrollo sano. Con imágenes de Luis Martínez, Teresa Arbes, Tele Yucatán, Noticias. Y como bien dicen las nuevas generaciones y los jóvenes somos el futuro de México, es por eso que hoy vamos a conocer a 3 grandes estudiantes de la Universidad Politécnica de Yucatán, los cuales han desarrollado un dron autónomo de competencia, el cual tiene diversas funciones, los cuales conoceremos. 3 estudiantes de Ingeniería Robótica Computacional de la Universidad Politécnica de Yucatán desarrollaron un dron autónomo que representó al Estado en el Torneo Mexicano de Robótica de la Ciudad de México en mayo de este año. Todo esto era autónomo, es decir que no podíamos meter mano en el dron, no podíamos controlarlo manualmente. Nosotros subíamos el código, el dron realizaba todo el circuito y nosotros no podíamos intervenir de ninguna otra forma. Estuvimos aproximadamente 5 meses desarrollando este proyecto entre todos los miembros y el 6 de mayo fue cuando fuimos a la Ciudad de México a participar en este torneo y ganamos el 2º lugar. Los drones tienen la capacidad para analizar grandes extensiones. Por ello, si se desarrolla con la tecnología necesaria, pueden desarrollar diversas funciones sociales y agrícolas. Y esto tiene muchas aplicaciones porque, por ejemplo, los drones pueden servir como misiones de rescate, en donde, por ejemplo, si hay un terremoto, en lugar de mandar a personas a rescatar a las personas heridas, van los drones y detectan con esta visión artificial, con esta inteligencia y con esta programación. También pueden ser, por ejemplo, aquí en Yucatán, para actividades de agricultura. Los estudiantes mencionaron que el dron que funciona a través del desarrollo de visión artificial es un logro y se sienten orgullosos de que su proyecto competirá el siguiente año. En lo personal, y yo creo que hablando por todo el equipo, yo creo que es un momento de mucho orgullo, ya que honestamente es una decisión bastante complicada el decidirte participar en un evento como este, sobre todo que pues nosotros estábamos apenas pasando el primer año, entonces es una decisión que nos costó tomarla, pero nos sentimos orgullosos de haberla tomado, ya que nos pudo reforzar los conocimientos y aparte de poder llevar el nombre de Yucatán en alto por el resto del país. Con imágenes de Joaquín Martínez, Alejandra Pérez, Tele Yucatán, Noticias. Y felicitamos a estos jóvenes por este gran proyecto y bueno, también por otra parte le informamos que justo esta semana inició el curso vacacional recreativo 2025 del IMSS en Yucatán con la presencia de más de 100 niñas, niños y adolescentes, quienes hasta el 15 de agosto reforzarán conocimientos sobre autocuidado y realizarán dinámicas físicas, culturales y recreativas en las instalaciones del Centro de Seguridad Social. Durante la inauguración, las y los niños pudieron convivir con algunos de los jugadores del equipo de Venados, así como con Bernardo, la mascota oficial, con quienes se tomaron fotografías, jugaron y también pasaron momentos agradables.
Y bien, por otra parte, también vamos a conocer las actividades que se llevaron a cabo en el encuentro de saberes locales, alas y raíces, donde algunos niños siguieron compartiendo sobre sus culturas y tradiciones. En el 7º encuentro de saberes locales, alas y raíces, la niñez de diferentes partes del país compartieron sus conocimientos tradicionales y culturales. Es parte del 7º Encuentro Nacional de Saberes Locales. El Encuentro Nacional de Saberes Locales es un encuentro donde se reúnen niñas y niños de prácticamente pues, todo el país, ¿no? Y comparten sus saberes locales. Es decir, son niños y niñas que pues desde que nacieron tienen un saber local en su haber, es decir, porque se lo compartió su madre, su padre, su abuelo, su tío, etcétera. Fueron diferentes actividades que se llevaron a cabo, entre ellas el Platicadero de Saberes, en donde varios niños compartieron y reflexionaron la importancia de seguir preservando su legado. Los platicaderos justamente es esto, donde los niños y las niñas a partir de detonantes, ¿no? Que las guías o los adultos les ponemos, ellos van platicando entre ellos y se van haciendo preguntas respecto a sus saberes. Entonces los niños y las niñas encuentran similitudes, pero también encuentran diferencias y eso hace que se enriquezca su diversidad cultural, ¿no? Y que también sepan por qué es tan importante preservar las tradiciones, los saberes locales. En este evento hubieron niños que entre sus saberes está la elaboración y el manejo del barro, artesanías en cuero y saberes culinarios como la elaboración de mermeladas y dulces tradicionales de su localidad. Con imágenes de Joaquín Martínez, información de Joanne Wam, Teleyucatán Noticias. Y después de esta información nos vamos a una breve pausa, no le cambie. En resumen, el secretario de Desarrollo Rural del Estado, Edgardo Medina Rodríguez, dijo que el problema del gusano barrenador ya está siendo atendido con brigadas especiales y hasta el viernes pasado habían 65 casos registrados. En el CECITEI, plantel Mashcanú, el director general Jerónimo Escalante Pavía explicó la forma en la que la estrategia Aliados por la Vida ha impactado en la comunidad estudiantil. Cada 24 de julio se conmemora en México el Día Internacional del Tequila, una bebida con sello mexicano que se consume en todo el mundo, acompañada con sal y limón. Un vehículo del programa médico del Ayuntamiento de Mérida protagonizó un aparatoso accidente en el kilómetro 11 del anillo periférico de la capital yucateca. ¡Abuelo! ¡Hoy es el gran día! Nada puede salir mal. Que puede salvar el día. Tu vecino del buen precio. Simplemente el mejor. Unos usa tu vecino del buen precio. Antes de un ciclón tropical, prepárate. Asegura puertas, ventanas y techos. Retira cables, ramas y objetos que puedan ocasionar daños o salir volando. No olvides embolsar y guardar bien tus documentos oficiales. Tener una radio, lámpara, baterías y botiquín de primeros auxilios, además de suficiente agua embotellada y alimentos no perecederos. Si tu zona es de alto riesgo, ubica un refugio cerca de ti y evacúa cuanto antes. La temporada de ciclones tropicales es del 1 de junio al 30 de noviembre. Mantente informado únicamente en medios oficiales. Renacimiento Maya, Gobierno del Estado 2024-2030. El reconocimiento al maíz nativo como elemento de identidad nacional ya es constitucional. Con la reforma aprobada por la Cámara de Diputados, se prohíbe el cultivo de maíz transgénico o genéticamente modificado dentro del territorio nacional. Con ello, se prioriza la producción, protege la diversidad del maíz nativo y busca garantizar soberanía y autosuficiencia alimentaria. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social. Para que estas vacaciones sean inolvidables, hagámoslo con seguridad y prevención. Tengamos un verano seguro. Si vas por carretera, revisa frenos y llantas de tu vehículo. Usa el cinturón de seguridad. No manejes cansado. Si vas a ingerir bebidas alcohólicas, no manejes. No utilices el celular. Respeta las señales de tránsito y los límites de velocidad. En caso de emergencia, llama al 911 o al 089.
En Yucatán, la seguridad y la paz es una prioridad. Queremos que llegues con bien a tu destino y te queremos de regreso. Verano seguro. Renacimiento Maya, Gobierno del Estado 2024-2030. Yucatán te invita a la gran fiesta del baile. Este domingo 27 de julio te esperamos en el municipio de Cusamá para la grabación del programa número 1 de Yucatán. Vamos a bailar. Prepárate para una tarde llena de ritmo y diversión, porque el Poder Musical de México, Miguel Gómez, te pondrá a mover los pies. Celebremos juntos su fiesta tradicional en honor a Santiago Apóstol. Recuerda, la cita es el domingo 27 de julio a las 3 de la tarde en Cusamá y que comience la fiesta con Tele Yucatán. Este programa es traído por Duno Sousa y Díaz y Solís. Te invitamos a recorrer el camino del quehacer literario de los escritores que han dejado huella en la cultura de Yucatán. Café con Letras es el espacio que Teleyucatán dedica a los grandes literatos peninsulares. Sintonízanos por el 4.1 de tu televisión cada martes a las 7:30 de la noche, con repetición los sábados a las 5:30 de la tarde. Alejandro Delgado Ortega desapareció en Jalapa, Veracruz, el 12 de abril de 2014. Enrique Mauricio Chino desapareció en Jalacingo, Veracruz, el 12 de abril de 2024. Fiscalía General de la República. Estamos de regreso y bien después de esta breve pausa, pues le queremos seguir compartiendo un poco sobre lo que está sucediendo con el sistema de transporte Vaivén, donde justo el comisario municipal de Santa María Chi nos ha compartido unas palabras y su opinión. No entiendo la postura del diputado local Álvaro Cetina en torno al vaivén, cuando como regidor de Mérida nunca atendió las quejas de los habitantes de Santa María Chi en torno a los problemas por el tema del transporte, preocupación que nunca externó cuando existían serios inconvenientes. Resaltó el comisario de esa comunidad, Wilber Náhuatl. Bueno, en el tema de la Comisión de Movilidad, en el año que estuvieron en el Ayuntamiento de Mérida como regidor y parte que presidía esa comisión, pues realmente nunca se acercaron aquí. En los tiempos en los que nosotros teníamos el transporte de Minis 2000 aquí en la comunidad, jamás se asomaron. Cuando había incluso hasta accidentes y que no se pronunciaban aquí en la comisaría. Actualmente con el nuevo transporte que tenemos aquí en la comunidad, pues veo que les hallan encima respecto a eso, pero cuando estaban ellos jamás se pararon y se han parado aquí ni como regidores ni como diputados en ese sentido. El Ayuntamiento de Mérida no tiene ningún pretexto para justificar la falta de interés por atender este problema, cuando existe una comisión de movilidad para atender este tipo de asuntos, recalcó el comisario de Santa María Chi. Aunque diga que el ayuntamiento no tenía injerencia en el transporte público, pero era obligación de venir y ver las necesidades de la comisaría. Si no, ¿para qué crean una comisión de movilidad en el ayuntamiento si no lo van a atender, ¿no? Entonces, cuando fue regidor, pues nunca se paró aquí. Ya pasaron 2 líneas de camiones del sistema normal. Ahorita con el vaivén, pues realmente estamos muy contentos con el servicio. Con imágenes de Jorge Quimé, el reporte es de Álvaro Martínez. Teleyucatán, Noticias. Y bien, acabamos de escuchar al comisario municipal de Santa María Chi. Sin embargo, la ciudadanía, los meridanos, los usuarios que utilizan el transporte vaivén, pues siguen preocupados de qué está sucediendo también, qué va a suceder. Anteriormente le hemos compartido también que el gobierno del estado estará invirtiendo para que sigan siendo transporte de primer nivel, también de calidad para todos los usuarios. Es por eso que hoy justo nos encontramos con la diputada local Naomi Peniche, que nos viene a compartir un poquito más sobre este tema. Bienvenida, qué gusto es nuevamente compartir el estudio con usted. Encantada de estar aquí, por supuesto, informándole a la gente la realidad
de lo que estamos viviendo en el tema del transporte. Muchas gracias por la oportunidad. No, gracias, diputada, que bueno, justo pues anteriormente, como les comentaba, hemos compartido que el gobierno del estado estará invirtiendo un poco sobre este sistema de transporte, que bueno, desde que inició esta administración, justo han estado invirtiendo millones de pesos y continuará este apoyo, pero de qué manera usted, pues justo, diputada, está un poquito más cerca de la ciudadanía, de toda la gente, ¿nos puede dar un poquito más de claridad sobre lo que está sucediendo? Claro que sí, claro que sí. Es muy importante que como ciudadanos estemos enterados de la realidad al tema del transporte. La estafa panista, que esa es la realidad. La estafa panista que lo que hizo esta administración fue servirse. Cuando tú haces una planeación sin consultar a la ciudadanía, sin escuchar las necesidades y te sientas con tus amigos y unos cuantos a hacer un negocio, es altamente probable que cuando saques este proyecto a la ciudadanía sea un fracaso. Y eso es lo que recibimos los meridanos y eso es lo que hoy nos duele y que lo escuchamos en territorio donde tienes paraderos mal ubicados, tienes un vaivén que puede tener gente que tarda muchísimo en pasar o 3 vaivenes que están enfilados sin gente. Entonces, realmente sufrimos todos los meridanos este ejercicio donde nos vendieron en una envoltura muy lujosa una idea de un transporte que iba a dignificar a la vida y el transporte de los yucatecos, de los meridanos, y no fue así. Lo que había detrás de este ejercicio era una estafa donde se estaban sirviendo y que en el Congreso del Estado, cuando nos entregó el antiguo titular de la agencia, nos fue a presentar números, nos habló que iba a haber una recaudación de 1.711 millones, cosa que ahorita, a mitad del año, únicamente se recaudan 471 millones. Es decir, en este transporte, el quebranto, la diferencia es de 1.800 millones de pesos. Hoy, ¿cómo se atreven a salir a decir que lo solucione el titular de la agencia, Jacinto Sosa, que está haciendo un trabajo espléndido y maratónico, así textual, sentándose con todos los concesionarios, escuchando a la ciudadanía y de la mano del gobernador, están haciendo un trabajo de verdad minucioso para poder dignificar el transporte de los ciudadanos, que es un derecho y que fue una burla de los panistas. Así que hoy tenemos un gran reto, pero me llena de orgullo y celebro y aplaudo que nuestro señor gobernador no solamente ha dado una partida de más millones de pesos para este trabajo, sino que el día de ayer anunció 99 millones de pesos más para solucionar esto. Así que lejos de otra cosa, queremos escuchar, ¿verdad?, la realidad, que salgan los panistas a contar lo que dejaron quebrado, no que están pateando la pelotita y que hoy no pueden